Si te vas con ellos, no regresarás, me dijo mi esposa antes de morir, y terminé viviendo como un animal. El frío entraba por las grietas de las paredes como si el rancho mismo quisiera expulsarme. Afuera, el viento movía los matorrales secos y los animales del campo hacían ruidos que yo ya había aprendido a distinguir de noche, porque las noches eran largas, muy largas. A los 78 años terminé viviendo como un animal. No había luz, no había agua corriente. No había nadie que me preguntara si había comido. Dormía sobre un petate viejo que encontré enrollado en un rincón, con una cobija raída que olía a tierra mojada y a abandono. Mis manos, estas manos que construyeron una casa, que firmaron contratos, que sostuvieron a mis hijos recién nacidos, temblaban cada mañana mientras intentaba encender el fogón con leña húmeda. ¿Cómo llegué hasta aquí? Antes de morir, mi esposa me dijo, si te vas con ellos, no regresarás. Yo no le hice caso. Pensé que el miedo la hacía ver fantasmas donde no había nada. Pensé que mi hijo, mi propio hijo, me cuidaría, que era lo natural, que era lo correcto. Confié, y eso fue lo peor que pude haber hecho. Lo que me hicieron a mí no tiene nombre en ningún libro, pero tiene consecuencias, y esas consecuencias las conocerán ellos muy pronto. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Eusebio Navarro, y la última vez que vi a mi esposa con los ojos abiertos, me dijo algo que yo no quise escuchar. Carmen Lucía llevaba 3 semanas en cama. No era la primera vez que su corazón nos daba sustos. Ya tenía 2 años con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero algo en aquella tarde de marzo era diferente. La luz que entraba por la ventana de nuestra recámara tenía ese color ocre del atardecer que ella tanto amaba, y sin embargo no lo miraba. Me miraba a mí, con unos ojos que ya no pedían nada, sino que advertían. Yo estaba sentado a su lado, tomándole la mano como llevaba semanas haciéndolo. Sus dedos estaban fríos, aunque la cobija la cubría hasta el mentón. El médico había venido esa mañana y nos había hablado con esa calma profesional, que en realidad no calma nada. Dijo que debíamos prepararnos, que el corazón de Carmen Lucía estaba cediendo, lentamente, como una presa que aguanta demasiada agua. Eusebio, me dijo, con la voz ronca pero firme. Aquí estoy, le respondí, apretándole la mano con cuidado como si pudiera romperla. Tomás va a venir. Lo sé. Cuando yo ya no esté, va a venir. No le respondí de inmediato. Tomás, nuestro hijo, vivía en la ciudad desde hacía más de 12 años. Llamaba en Navidad, a veces en cumpleaños, y cuando llamaba siempre tenía prisa. Siempre había algo más importante. Pero yo no quería hablar mal de él frente a su madre agonizante. Me pareció cruel. Ya veremos, Carmen, le dije. No, me interrumpió, y en ese no había una energía que no le había escuchado en semanas. No es ya veremos. Escúchame bien, viejo. Si te vas con ellos, no regresarás. Aquellas palabras cayeron en el cuarto como una piedra en agua quieta. Me quedé mirándola. Intenté encontrar en su rostro alguna señal de delirio, de fiebre, de confusión, pero sus ojos estaban limpios, completamente lúcidos. ¿De qué hablas?, pregunté. De la casa, del rancho, del dinero que tienes guardado. Hizo una pausa para respirar, y ese esfuerzo me dolió en el pecho. Tomás no viene a cuidarte, viene a quedarse con lo que construimos juntos, tú y yo, con 50 años de trabajo. No supe qué responder. La casa donde vivíamos, una construcción grande de ladrillo, con un patio amplio en Monterrey, Nuevo León, la habíamos levantado entre los dos, literalmente. Yo ponía ladrillos los fines de semana cuando era joven, con las manos encallecidas de la semana laboral. Carmen Lucía guardaba cada peso que sobraba de la despensa.
Tardamos 11 años en terminarla. Tenía también un terreno en las afueras, un rancho pequeño pero productivo, que heredé de mi padre y que jamás había querido vender. Tu hijo tiene deudas, continuó ella, deudas que tú no conoces, y tiene a esa mujer con él, Verónica, la nuera. No era que yo le tuviera desconfianza, pero tampoco era que Carmen Lucía la hubiera querido nunca. Hubo siempre algo entre ellas que yo nunca terminé de entender, esas tensiones de mujeres que los hombres preferimos no tocar. Carmen, estás cansada. Descansa. Eusebio. Apretó mi mano con una fuerza que me sorprendió. Prométeme que no firmarás nada, que no te moverás de esta casa, que irás con el licenciado Castañeda antes de hacer cualquier cosa. El licenciado Ramiro Castañeda era nuestro abogado de toda la vida. Un hombre serio, de los de antes, que conocía cada papel que teníamos desde hacía 30 años. Carmen confiaba en él más que en cualquier familiar. Te lo prometo, le dije para tranquilizarla, pero lo dije demasiado rápido, y creo que ella lo supo porque soltó mi mano despacio, como quien suelta algo que ya sabe que no va a poder retener. Esa noche, Carmen Lucía durmió con una calma que me pareció extraña, casi serena. Y a las 4 de la mañana siguiente, sin ruido, sin aviso, sin darme tiempo de decirle una última palabra, se fue. Los días que siguieron fueron una niebla. El velorio, el entierro en el panteón, donde ya teníamos comprados los lugares desde hace años, las visitas de los vecinos con sus guisos y sus condolencias. Todo pasó sobre mí como si yo fuera una piedra en medio de un río. Estaba ahí, pero el agua me rodeaba sin que yo pudiera sentirla del todo. Me quedé solo en esa casa grande. Y la casa, que antes olía a café y a la colonia de Carmen Lucía y al ruido de la televisión que ella ponía cada tarde, de pronto olía a nada, a silencio puro. Las noches eran las peores. Me despertaba a las 2, a las 3 de la mañana, buscando instintivamente el calor de su cuerpo al otro lado de la cama, y encontraba el vacío. Fue en esa soledad cuando empecé a repasar sus palabras. Si te vas con ellos, no regresarás. Las repetía en mi mente mientras tomaba el café solo, mientras revisaba las plantas del patio que ella cuidaba con tanto esmero, mientras caminaba por los cuartos sin saber bien qué buscaba. Había cosas que no terminaba de entender del todo, pero ya empezaba a sospechar que algo en esas palabras era más concreto que el miedo de una mujer enferma. Intenté llamar al licenciado Castañeda una mañana, recordando la promesa que le había hecho a Carmen, pero el teléfono sonó sin respuesta. Pensé que ya llamaría después, que no había urgencia. En ese momento no entendí del todo la profundidad de lo que ella me advirtió, pero esa frase no iba a salir de mi cabeza. Y cuando por fin entendí todo su significado, ya era demasiado tarde para algunas cosas. Y fue entonces cuando mi hijo volvió después de mucho tiempo. El silencio de una casa donde vivió alguien que ya no está tiene un peso que no se puede describir con palabras, solo se puede cargar. Llevaba 43 días solo cuando escuché el portón. Era una tarde de martes, de esas grises y sin viento que en Monterrey a veces llegan sin avisar, como si el cielo también estuviera de luto. Yo estaba en el patio, sentado en la silla de madera, donde Carmen Lucía solía sentarse a desgranar frijoles, intentando regar las plantas que ella dejó. Algunas ya estaban marchitas. Yo no tenía su mano, ni su paciencia, ni su manera de hablarles a las cosas vivas como si pudieran escucharla. El portón sonó 2 veces, golpes firmes. No era el timbre, eran nudillos contra el metal. Me levanté despacio. Las rodillas ya no me dan el lujo de la prisa, y caminé hacia la entrada. A través de la mirilla vi una figura que reconocí de inmediato, aunque algo en ella se había acomodado diferente. El cuerpo era el mismo, pero la postura era otra, más segura,
más ancha, como de alguien que ha aprendido a ocupar espacio en el mundo. Era Tomás. Abrí el portón y ahí estaba mi hijo, con una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos. Traía ropa cara, de esa que parece sencilla, pero no lo es. Y detrás de él, un paso atrás, estaba Verónica, con unos lentes oscuros, aunque el sol ya casi no daba, y una expresión que yo no supe leer en ese momento, pero que después aprendí a reconocer muy bien. Era el gesto de alguien que ya sabe cómo va a terminar una historia antes de que empiece. «Papá», dijo Tomás, y me abrazó. Fue un abrazo largo, de esos que te toman por sorpresa. Yo no esperaba ese calor, y por un momento, solo por un momento, sentí que algo en mi pecho cedía, que la soledad de 43 días encontraba un alivio, que mi hijo había vuelto. Qué fácil es engañar a un hombre que está sufriendo. Entramos a la casa. Verónica caminó por la sala como quien revisa un lugar que ya conoce, mirando los muebles, las fotos en la pared, el aparador con la vajilla de Carmen Lucía. No dijo mucho esa tarde. Solo observaba, y yo, en mi ingenuidad de hombre en duelo, lo interpreté como respeto, como discreción. Tomás se sentó a la mesa conmigo y me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad, que mal, que la casa era demasiado grande para uno solo, que no sabía bien cómo hacer muchas cosas que ella hacía, que las noches eran pesadas. Él asintió con esa expresión comprensiva que, ahora lo entiendo, tenía ensayada. «Por eso vinimos, papá», dijo. «Nos preocupas. Verónica y yo hablamos mucho de ti últimamente». Verónica asintió desde el sillón sin decir nada. Solo asintió. «Estoy bien», dije, aunque no era cierto. «No estás bien, papá, y no tienes por qué estarlo. Perdiste a mamá. Es normal que necesites ayuda». Había algo en la manera en que lo dijo que debería haberme hecho detenerme. «Perdiste a mamá. No, se nos fue mamá. No, te quedaste sin ella. Perdiste». Como si yo hubiera cometido un error. Como si la muerte de Carmen Lucía fuera una consecuencia de mi descuido. Pero no me detuve, porque tenía hambre de compañía, porque la casa olía a vacío y mi hijo estaba ahí, sentado frente a mí, y eso se sentía como algo bueno después de tanto tiempo. Esa noche cenamos juntos. Verónica calentó algo que habían traído en un recipiente de plástico. No se ofreció a cocinar, eso lo noté, y pusieron música suave en el teléfono. Tomás me contó cosas de su trabajo, vagamente, sin detalles. Habló de proyectos y negocios, con esa vaguedad que tienen las personas que no quieren que les preguntes demasiado. Yo asentí. Pregunté lo justo. No quería parecer entrometido. Después de cenar, mientras Verónica se fue a revisar el cuarto de huéspedes, Tomás sacó un papel del bolsillo de su saco, un papel doblado en 4. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil. «Papá, traje unas cosas para que revisemos, solo para poner orden. Ya sabes, con lo de mamá quedan asuntos pendientes, cosas legales, de los papeles de la casa, del rancho, nada urgente. Pero mejor tenerlo claro». Lo miré el papel. Recordé la voz de Carmen Lucía. «No firmarás nada. Mañana lo vemos», dije. «Hoy estoy cansado». Tomás recogió el papel sin protestar. Sonrió. «Claro, papá. Sin prisa. Esa noche me costó dormir. No por la soledad de siempre, sino por algo nuevo. Una incomodidad que no sabía nombrar todavía. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de la casa, pensando en Carmen Lucía, en su voz, en sus manos frías apretando las mías. Si te vas con ellos, no regresarás. A las 3 de la mañana me levanté a tomar agua. Al pasar por la sala, vi que había luz debajo de la puerta del cuarto de huéspedes, y escuché voces bajas, Tomás y Verónica hablando. No pude distinguir las palabras, pero el tono era otro. No era el tono suave de la cena, era el tono de una conversación de trabajo.
rápida, concreta. Me quedé parado en el pasillo unos segundos. Luego me fui a la cocina, tomé mi agua y me dije que quizás estaba exagerando, que era el duelo. Pero había cosas que no terminaba de entender y ya empezaba a sospechar que algo no estaba bien. Volví a la cama y mientras intentaba dormir, el papel que Tomás había guardado en su bolsillo seguía ahí, en mi mente, doblado en 4, esperando. Y fue entonces cuando entendí que mi hijo no había vuelto a acompañarme en el dolor, sino a comenzar algo que yo todavía no alcanzaba a ver completo. Un hijo que regresa después de años no es el mismo hijo que se fue, y el error de un padre viejo es no querer verlo. Los primeros días de Tomás en casa fueron, debo admitirlo, un alivio. No el alivio limpio y tranquilo que da la compañía honesta, sino uno de esos alivios que se sienten bien en la superficie, pero que tienen algo raro por debajo, como fruta que huele dulce, pero está empezando a fermentar. Se levantaba temprano. Me preparaba el café antes de que yo llegara a la cocina. Preguntaba cómo había dormido, si me dolía algo, si necesitaba que le acompañara al médico. Verónica, en cambio, aparecía más tarde, siempre impecable, siempre con esa sonrisa controlada que nunca llegaba a ser una sonrisa de verdad. Se sentaba a la mesa, tomaba su café y me observaba con unos ojos que registraban todo sin revelar nada. Al tercer día, Tomás me propuso acompañarme a revisar el rancho. El rancho estaba a 40 minutos de la ciudad, por una carretera que yo había recorrido cientos de veces. Era un terreno de 4 hectáreas que mi padre me dejó cuando murió, con una casa pequeña de adobe, un pozo propio y una parte de tierra que rentábamos a un hombre de la región para sembrar. No era un rancho de película, pero era mío. Era de los Navarro. Y valía, según la última estimación que me hizo el licenciado Castañeda, hacía 2 años, alrededor de 2.800.000 pesos. Fuimos los dos solos. Verónica se quedó en casa diciendo que tenía llamadas pendientes. En el camino, Tomás manejó y habló poco, cosa que no era su costumbre. Lo noté distinto al volante, mirando la carretera con una concentración que no era solo de conductor, sino de alguien que está calculando algo. Cuando llegamos, caminó por el terreno con pasos lentos y deliberados. Se detuvo frente a la casa de adobe, la miró de arriba abajo, tocó el muro con la palma de la mano, como si le estuviera midiendo el grosor. Luego se asomó al pozo, miró hacia la tierra sembrada, y asintió para sí mismo, en silencio. «Está abandonado, papá», dijo al fin. «No está abandonado. Don Aurelio lo trabaja. Don Aurelio es un viejo que siembra 4 surcos y se sienta a descansar el resto del día. Esto necesita mantenimiento real, inversión». No me gustó como lo dijo, con esa autoridad nueva que traía encima como ropa que no le había visto antes. Pero me callé, porque en el fondo algo de razón tenía. Yo no había podido ir al rancho en meses, primero por los achaques de Carmen Lucía, luego por el duelo. Las cosas habían quedado a medias. «Podría venderse bien», dijo luego, casi en voz baja, como si fuera un pensamiento en voz alta y no una propuesta directa. «El rancho no se vende», respondí de inmediato. Me miró, sonrió de esa manera suya. «Nadie dijo que se iba a vender, papá. Solo lo digo como dato. Pero tienes razón, es tuyo. Tú decides». Regresamos a la ciudad. Esa noche, durante la cena, Tomás sacó el tema de los papeles otra vez. Esta vez con más estructura, como quien ha ensayado. «Papá, necesito explicarte algo importante. Con la muerte de mamá, hay cuestiones de sucesión que hay que atender. Si algo te llegara a pasar a ti también, sin documentos en orden, Hacienda se queda con una parte importante. He hablado con un contador de confianza. Solo necesito que revisemos juntos cómo están registradas las propiedades». Verónica asintió desde su silla. Ese asentimiento silencioso suyo que funcionaba como respaldo, como testigo mudo de todo lo que Tomás decía.
Tengo un abogado, dije. El licenciado Castañeda. Un gesto brevísimo cruzó el rostro de Tomás, tan rápido que casi no lo vi, pero lo vi. Castañeda ya tiene sus años, papá, y los tiempos cambiaron, las leyes fiscales cambiaron, necesitas a alguien actualizado. Castañeda me ha servido bien 30 años, y yo te lo respeto, pero esto es diferente. Solo estoy tratando de protegerte. Ahí estaba esa palabra, protegerte. Qué fácil es usar esa palabra cuando lo que realmente se busca es otra cosa completamente distinta. Los días siguientes, Tomás fue construyendo algo que yo no supe identificar a tiempo. Una red de pequeñas decisiones que fueron reemplazando las mías. Empezó por cosas menores, que él hablaría con el banco para cambiar la dirección de correspondencia, para que los estados de cuenta llegaran al correo electrónico y no en papel, porque el papel se perdía. Que él hablaría con el casero que rentaba un local comercial que yo tenía en la colonia para renegociar condiciones. Que él se encargaría de pagar los servicios desde su teléfono para que yo no tuviera que salir. Cada cosa, tomada sola, parecía un gesto de cuidado. Juntas, en fila, eran otra cosa. Eran la construcción sistemática de un control que yo estaba cediendo sin darme cuenta, pedazo por pedazo, como quien pierde tierra en una inundación que sube muy despacio. Una mañana desperté y no encontré las llaves de la caja fuerte donde guardaba documentos importantes. Las busqué en su cajón de siempre. No estaban. Le pregunté a Tomás, sin acusarlo, con calma. «Ah, papá, las guardé yo en un lugar seguro. Con tanto movimiento de gente en la casa no quería que se perdieran. Ahorita te digo dónde están. Nunca me dijo dónde estaban. Y yo, que soy un hombre que toda la vida tomó sus propias decisiones, que construyó lo que construyó sin pedirle permiso a nadie, me quedé callado, porque era mi hijo, porque estaba de luto, porque la soledad te ablanda partes que deberían mantenerse firmes». La última tarde de esa semana, Tomás llegó con una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa del comedor con ese gesto suyo de cosa hecha. «Papá, el contador revisó todo. Necesitamos hacer un ajuste en el régimen de propiedad de la casa y del rancho. Es solo un trámite notarial. No cambia nada de fondo, solo pone todo en orden legal para que tú estés protegido si algo pasa». La carpeta tenía varios documentos, muchos, con membrete, con sellos, con lenguaje técnico que se enredaba entre los renglones. «Necesito que lo revise mi abogado primero», dije. «Por supuesto», dijo Tomás, sin alterarse, «pero el notario solo tiene cita disponible esta semana. Si lo dejamos para después, perdemos el turno y el proceso fiscal se complica. La prisa, esa prisa artificial que crean los que quieren que uno no piense demasiado». Tomé la carpeta, la puse a un lado. Le dije que la revisaría con calma esa noche. Esa noche la revisé, o intenté revisarla, pero el lenguaje era denso, técnico, lleno de referencias a artículos y fracciones y regímenes que yo no manejaba. Cerré la carpeta y pensé en Carmen Lucía, en sus manos frías, en su voz firme. «No firmarás nada». Quise llamar al licenciado Castañeda esa misma noche. Busqué mi teléfono. No estaba en la mesita de noche donde siempre lo dejaba. Lo busqué media hora. Apareció al día siguiente en la cocina, sobre el refrigerador, en un lugar donde yo nunca lo ponía. Había cosas que no terminaba de entender, pero ya empezaba a sospechar que nada de lo que estaba pasando en mi propia casa era casualidad. Yo pensé que venía a ayudarme, pero no sabía lo que realmente buscaba. Hay un momento en que un hombre deja de ser el dueño de su propia vida sin que nadie le avise. Y ese momento es el más peligroso de todos porque llega disfrazado de ayuda. Esa mañana amaneció nublado, uno de esos días en que el cielo de Monterrey se pone plomizo y pesado, como si estuviera pensando algo oscuro. Yo me levanté antes que todos. Como siempre,
y fui a la cocina a prepararme el café. Pero la lata donde guardaba el café molido no estaba en su lugar, ni la cafetera de peltre que usábamos desde hacía 20 años. En su lugar había una máquina nueva, plateada, con botones y una pantalla pequeña que yo no sabía operar. Pequeña cosa. Insignificante, dirán algunos, pero cuando uno sabe exactamente dónde está cada objeto de su casa, encontrar que alguien movió las cosas sin pedirte permiso no es un detalle menor, es una señal. Tomás apareció a los 10 minutos, fresco, bien dormido, con esa energía de los que duermen sin culpa. «Buenos días, papá. ¿Ya viste la máquina nueva? Hace mejor café, te va a gustar». «¿Dónde está mi cafetera?» «La guardé. Ya estaba vieja, papá. El plástico estaba cuarteado. No es higiénico». No discutí. Tomé el café que me preparó la máquina nueva. Sabía igual que siempre. Pero no era lo mismo. Ese día, después del desayuno, Tomás anunció que teníamos cita con el notario, así de frente, sin haberlo acordado la noche anterior. La cita era a las 11 de la mañana. Eran las 9:15. «No acordamos ninguna cita», dije. «Te lo mencioné ayer, papá. ¿No recuerdas?» Lo dijo con una suavidad que era casi peor que si lo hubiera dicho con dureza. Como quien le habla a alguien que está perdiendo la memoria. Yo recuerdo perfectamente lo que se me dice y lo que no. «Claro, claro. Quizás me expliqué mal. El punto es que la cita está hecha y si la cancelamos, perdemos la fecha. Solo es para poner en orden los papeles. Nada más». Verónica apareció en ese momento, ya arreglada, con bolsa en mano, lista para salir. Como si ella también supiera del plan desde antes. Como si mi presencia en esa conversación fuera solo un trámite más. Había cosas que no terminaba de entender, pero ya empezaba a sospechar que la cita no era tan improvisada como Tomás quería hacerme creer. Aún así, fui. Porque el cansancio, el duelo y la soledad de esos meses aplastaron ese instinto como una bota aplasta una brasa. La notaría era una oficina en el centro, de esas formales con paredes de madera oscura y olor a papel viejo. El notario era un hombre de unos 50 años, con traje gris y modales precisos, de esos que han aprendido a hacer sentir cómoda a la gente justo antes de hacer lo que necesitan hacer. Me dio la mano, me llamó don Eusebio, con respeto, y me ofreció asiento frente a su escritorio. Lo que siguió fue una hora de explicaciones que sonaban claras mientras las escuchaba y que se volvían confusas cuando intentaba retenerlas. El notario hablaba de regímenes de copropiedad, de fideicomisos familiares preventivos, de protección patrimonial ante eventualidades. Usaba un tono tranquilizador, pedagógico, como maestro de escuela. Tomás asentía a su lado. Verónica tomaba notas en su teléfono. Don Eusebio, básicamente lo que firmará hoy es una figura legal que protege sus bienes en caso de que usted tenga algún problema de salud o incapacidad. Sus propiedades quedan blindadas. Nadie puede tocarlas sin su autorización, dijo el notario. ¿Y quién administra esos bienes mientras tanto?, se pregunté. Una pausa brevísima. Para que el fideicomiso funcione correctamente, necesita un fideicomisario. En este caso, su hijo Tomás Navarro quedaría designado como administrador temporal, con facultades para tomar decisiones en su nombre en caso de que usted no pueda hacerlo. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Por supuesto, don Eusebio. Esto es solo una medida preventiva. Usted sigue siendo el propietario. Nada cambia. Miré los documentos frente a mí. Eran varios, con mi nombre impreso muchas veces en distintos renglones, con espacios marcados con una pequeña X donde debía firmar. Quiero que mi abogado los revise primero, dije. Tomás puso su mano sobre la mesa, no sobre mí, pero cerca, un gesto que parecía de apoyo, pero que era de presión. Papá, ya te expliqué. La fecha fiscal vence esta semana. Si no lo hacemos hoy,
el proceso se reinicia y Hacienda puede reclamar impuestos sobre las propiedades. Pueden ser cientos de miles de pesos perdidos. El licenciado Castañeda puede revisarlo después, para tu tranquilidad, pero lo urgente es protegerte hoy. El miedo a perder dinero, que uno tardó toda una vida en acumular, es uno de los miedos más poderosos que existen. Y Tomás lo sabía. Lo estaba usando con una precisión que solo se aprende cuando se ha planeado algo con mucho cuidado. Tomé el bolígrafo. No leí con atención, confié en él porque era mi hijo y porque los documentos venían organizados, mezclados entre otros trámites cotidianos que yo ya estaba acostumbrado a firmar sin revisar uno por uno. El membrete de la notaría, el lenguaje técnico, la presencia del notario, todo estaba dispuesto para que firmar pareciera lo más natural del mundo. Lo que el notario presentó como documentos de protección patrimonial eran en realidad escrituras de cesión de derechos, contratos de administración y autorizaciones para operar en mi nombre, preparados previamente por Tomás. No lo supe en ese momento. No lo supe hasta mucho después, cuando el licenciado Castañeda me los explicó uno por uno con la paciencia de quien tiene que darle a un hombre la peor noticia de su vida. Firmé 5 documentos notariales ese día. ¿De cuántos eran en realidad? No lo supe hasta mucho después. Cuando salimos de la notaría, el cielo seguía plomizo. Caminé a la camioneta con esa sensación extraña de quien acaba de hacer algo irreversible sin terminar de entender qué fue. Tomás me abrió la puerta. Verónica se subió al asiento trasero sin decir nada. En el camino de regreso, Tomás habló de cosas intrascendentes, del tráfico, del calor que iba a hacer la próxima semana. Hablaba como quien acaba de cerrar un buen negocio y está de buen humor. Yo miraba por la ventana los edificios pasar. Esa noche, ya en mi cuarto, intenté recordar exactamente qué había firmado. Y me di cuenta, con un frío que no era del clima, de que no lo recordaba con claridad. El lenguaje había sido demasiado técnico, el ritmo demasiado rápido. La presión demasiado constante. Busqué las copias de los documentos. Tomás las tenía. Las había recogido él al salir. Mañana te las doy, papá. Están en mi mochila, no quiero que se arruguen. Mañana, siempre mañana. Me acosté, cerré los ojos, y en el silencio del cuarto que alguna vez fue de los dos, escuché la voz de Carmen Lucía. No firmarás nada. Ese día firmé algo, sin saber que estaba entregando mi vida. Y lo peor no era lo que había firmado, lo peor era lo que vendría después, cuando descubrí que aquellos documentos eran solo el principio de un plan que Tomás y Verónica llevaban meses construyendo en silencio. Cuando un hombre viejo acepta subirse a un carro sin saber exactamente a dónde lo llevan, ya cedió algo que va más allá de la geografía. La propuesta llegó una semana después de la notaría, un domingo por la mañana, mientras desayunábamos los tres en silencio. Tomás tenía ese aire de quien está a punto de decir algo que ya decidió, no de quien va a proponer algo para discutirlo. «Papá, queremos llevarte a descansar unos días al rancho», lo dijo así, con esa naturalidad estudiada suya, como si fuera la cosa más lógica del mundo. «¿Al rancho? ¿Para qué? Para que salgas de aquí. Llevas meses encerrado en esta casa, papá. El aire del campo te va a hacer bien. Ya hablé con don Aurelio para que prepare todo». Verónica levantó la vista de su taza y me miró. No dijo nada, solo me miró, y en esa mirada había algo que ahora identifico perfectamente, pero que en ese momento no supe leer del todo. Era la mirada de quien observa cómo se cierra una trampa. «No tengo ganas de ir al rancho», dije. «Papá». Tomás bajó la voz a ese tono suave que usaba cuando quería parecer razonable. «El médico dijo que necesitas moverte, que el encierro no es bueno para tu corazón».
Además, hay unas cosas en el rancho que quiero que veas, unos trabajos de mantenimiento que mandé a hacer. Quiero tu opinión, trabajos de mantenimiento. Mi opinión. Siguió usando ese lenguaje que me incluía, que me hacía sentir consultado, necesario, presente. Era bueno en eso, muy bueno. Los días siguientes, la idea del viaje fue apareciendo en la conversación de maneras distintas. Nunca como presión directa, siempre como sugerencia que se repetía hasta volverse, poco a poco, el camino natural. El jueves en la noche, mientras veía el noticiero, Tomás se sentó a mi lado con 2 tazas de té. «Papá, salimos mañana temprano. Ya empaqué algunas cosas tuyas. Solo unos días, te lo juro. El fin de semana largo y de regreso. ¿Ya empacaste mis cosas?» Lo miré. «¿Sin preguntarme?» «Para ahorrarte el trabajo. Tú solo descansa», quise protestar. Pero la frase murió antes de salir de mi boca porque en ese momento sentí, con una claridad que incomodaba, cuánto había cambiado la dinámica de esa casa en pocas semanas. Yo ya no protestaba, yo ya aceptaba. Esa noche intenté llamar al licenciado Castañeda desde el teléfono fijo de la sala. El teléfono tenía la línea extraña, con un ruido de fondo que no estaba antes. Marqué el número de memoria. Nadie contestó. Me fui a dormir con una inquietud en el pecho. No exactamente miedo, sino algo anterior al miedo. Esa señal que el cuerpo da cuando sabe algo que la mente todavía no quiere confirmar. A las 6 de la mañana del viernes, Tomás tocó mi puerta. «Ya es hora, papá». La camioneta estaba cargada, 2 maletas en la parte de atrás, las mías, que yo no había preparado, una bolsa de Verónica, una hielera, como si fuera una excursión familiar. Pero Carmen Lucía no estaba, y nadie cantó. Salimos de Monterrey por la carretera que yo conocía de memoria, pero a los 30 minutos Tomás tomó una desviación que yo no reconocí. «Esta no es la salida al rancho», dije. «Hay una reparación en la carretera. Vamos por el camino alterno». Lo miré de reojo. Tenía los ojos fijos en la carretera, la mandíbula ligeramente tensa. Verónica iba en el asiento trasero con los audífonos puestos, mirando su teléfono. El camino alterno duró casi 1 hora más. Por brechas que yo nunca había tomado, por pueblos pequeños que no reconocía, por tramos sin pavimento donde el polvo entraba por las rendijas. Yo miraba por la ventana buscando señales, nombres de ejidos, torres de luz, cualquier referencia. No encontraba nada familiar. «Tomás, ¿dónde estamos?» «Ya casi llegamos, papá. Relájate, relájate», la palabra favorita de quien quiere que no preguntes. Llegamos al rancho pasado el mediodía. El terreno era el mismo, los mismos árboles, el mismo pozo. Pero don Aurelio no estaba por ningún lado, ni su camioneta, ni sus herramientas. «¿Dónde está don Aurelio?», se pregunté. Le dije que se tomara unos días para que tuviéramos privacidad. Entré a la casa. Olía a cerrado. Había provisiones en la alacena, latas de comida, agua embotellada, lo suficiente para varios días. Alguien había preparado esto con anticipación. Me quedé en la silla junto a la ventana. La camioneta seguía ahí. Tomás tenía las llaves en el bolsillo. Yo no tenía cómo salir de ahí aunque quisiera, y en ese momento, sentado en esa silla en mi propio rancho, algo en mi interior se acomodó en su lugar correcto, como cuando uno busca una palabra mucho tiempo y de pronto llega sola. Esa palabra era trampa. Cuando llegamos a ese lugar, supe que algo no estaba bien. Hay silencios que descansan y silencios que amenazan, y un hombre que ha vivido casi 8 décadas aprende a distinguirlos, aunque le cueste aceptar lo que significan. Esa primera noche en el rancho dormí mal. El catre del cuarto pequeño era el mismo de siempre, con el mismo colchón delgado que usábamos cuando Carmen Lucía y yo veníamos de visita años atrás. Pero antes, ese colchón no me molestaba porque ella estaba al lado, y su presencia convertía cualquier incomodidad en algo tolerable. Ahora estaba solo,
con el techo de lámina sobre mí que crujía con el viento de la madrugada, y el silencio del campo que se llenaba de ruidos pequeños, grillos, ranas en el pozo, el movimiento de algún animal entre los matorrales. Me desperté varias veces. En una de esas, pasada la medianoche, escuché voces afuera. Tomás y Verónica en el patio, hablando en voz baja. Me levanté con cuidado y me asomé por la ventana sin encender la luz. Los vi de espaldas, cerca del pozo. Tomás tenía el teléfono en la mano, con la pantalla encendida iluminándole la cara desde abajo. Verónica gesticulaba despacio, con esa precisión suya de siempre. No pude escuchar las palabras, solo el tono, y el tono no era de pareja en un rancho de descanso. Era de socios revisando un plan. Volví al catre, me quedé mirando el techo oscuro. A la mañana siguiente, Tomás amaneció de buen humor. Preparó huevos con frijoles en el fogón, sirvió café de olla y habló durante el desayuno de cosas del rancho, de los trabajos que supuestamente había mandado hacer, de unas cercas que quería reparar. Hablaba de mi rancho con la familiaridad de quien ya lo siente suyo. Eso me golpeó en un lugar que no esperaba. Después del desayuno salimos a caminar el terreno. Me mostró unas cercas efectivamente reparadas en el lindero norte y unas reparaciones en el techo de la bodega pequeña. Cosas reales, concretas, que yo no había pedido pero que estaban hechas. Eso significaba que alguien había venido antes al rancho, sin avisarme, a hacer modificaciones en mi propiedad. Y esa persona era mi hijo. ¿Cuándo mandaste hacer esto?, pregunté frente a la bodega. Hace unas semanas. Quería darte una sorpresa. Este rancho es mío, Tomás. Cualquier modificación me la consultas primero. Me miró con esa expresión que mezclaba paciencia con algo que, si lo analizaba bien, era condescendencia. Papá, solo quería ayudar. Si te ofendí, te pido una disculpa. Lo dijo bien, con el tono exacto, suficientemente arrepentido para que yo no pudiera sostener el enojo sin parecer injusto. Era hábil, siempre había sido hábil con las palabras, desde niño. El sábado transcurrió sin novedad. Caminé el terreno solo por la tarde. La tierra tenía ese olor particular a raíz y a caliche seco que me recordaba a mi padre. Esta tierra era lo último que quedaba de él, y la estaba pisando con la sensación de que algo en ella ya no era completamente mío. El domingo fue diferente. Tomás amaneció con prisa, una prisa nueva, distinta a la calma calculada de los días anteriores. Desayunó rápido, casi sin sentarse, revisando el teléfono constantemente. Verónica estaba ya lista desde temprano, con la bolsa en el hombro. «Papá, tenemos que regresar a la ciudad hoy», dijo Tomás mientras recogía sus cosas. «Pensé que nos quedábamos hasta el lunes». Surgió algo, un asunto de trabajo urgente. «Entonces nos vamos juntos», dije, y me levanté para ir a recoger mis cosas. «Papá, espera. Sería mejor que tú te quedaras unos días más aquí. El aire te está haciendo bien. Verónica y yo resolvemos lo de la ciudad y regresamos el miércoles o el jueves, a lo más tardar. No me quedo aquí solo». «No vas a estar solo, papá. Don Aurelio puede volver mañana. Ya lo llamé, y dejamos provisiones suficientes para una semana. Quiero irme contigo», dije, claramente, sin rodeos. Tomás suspiró, un suspiro que tenía adentro una impaciencia que ya no podía disimular del todo. «Papá, por favor, confía en mí. Son 3 o 4 días. Verónica ya estaba afuera». Escuché el portón de la camioneta cerrarse. Tomás se acercó. Me dio un abrazo breve, calculado. Luego se separó y me sostuvo por los hombros un momento. Pero esta vez algo en su mirada era diferente. No estaba actuando al hijo preocupado. Me miró sin levantar la voz, sin gestos dramáticos, evitando sostenerme la mirada del todo, como si incluso él supiera que lo que estaba haciendo no tenía vuelta atrás. Me dejó ahí sin gritos, sin escenas, con una calma que dolía más que cualquier grito, como si ya hubiera decidido mucho antes de ese domingo
que yo no formaba parte de su vida, que lo que quedaba de mí, la casa, el rancho, el dinero, sí, pero yo no. Cuídate, papá. Se fue. Escuché el motor encenderse, las llantas en la brecha de tierra, y luego el silencio expandiéndose como agua que llena todos los espacios de un cuarto. Me quedé parado en el patio. El sol de la mañana pegaba en la tierra seca, el pozo quieto, la bodega reparada, las cercas nuevas del lindero norte. Todo estaba igual que siempre, y sin embargo, nada estaba igual. Intenté llamar a Tomás. Entró el buzón de voz. Intenté llamar al licenciado Castañeda. El número marcaba y cortaba solo. Solo los mensajes llegaban, de vez en cuando, con retardo. Le mandé un mensaje a Tomás. ¿Cuándo regresan? Respondió 3 horas después. Pronto, papá. Descansa. Esa noche comí sopa de lata a la luz de una vela, solo en un rancho del que quizás ya ni siquiera era el dueño legal. Pensé en Carmen Lucía. Le pedí perdón en silencio. Me dijo que volvía al día siguiente, pero nunca regresó. Un hombre puede sobrevivir muchas cosas en esta vida, pero descubrir que su propio hijo lo dejó a morir es un dolor que no tiene medicina ni nombre. El lunes amaneció igual que el domingo. El sol salió por el mismo lado. Los pájaros hicieron el mismo ruido. El fogón encendió con la misma leña húmeda. Pero algo había cambiado en el aire, una certeza que se estaba instalando en mi pecho despacio, como el frío que entra por debajo de una puerta. Tomás no había llamado. Me inventé explicaciones. Me dije que estaba ocupado, que la señal fallaba, que regresaría pronto. Me inventé esas explicaciones con la misma dedicación con que uno tapa una gotera, sabiendo que el techo está cediendo. A las 10 de la mañana intenté llamar a Tomás, buzón de voz. A las 12, lo mismo. A las 3 de la tarde, un mensaje suyo llegó con retardo. Todo bien, papá. Resolviendo. Pronto, pronto. Esa palabra que no dice nada. El martes fue peor. No porque pasara algo dramático, sino porque no pasó nada. Revisé las provisiones con más cuidado. Había suficiente comida enlatada para varios días, agua embotellada, sal, aceite, frijoles secos. Una cantidad medida, pensada, como quien prepara un lugar para dejar a alguien durante un tiempo específico. Eso me detuvo en medio de la alacena con una lata en la mano. El miércoles, don Aurelio no apareció. Fui hasta su casa, a unos 10 minutos caminando por el lindero. Toqué la puerta. Nadie. Cerrada con candado. Una vecina que pasaba por el camino me dijo que don Aurelio había ido a visitar a unos familiares y que no sabía cuándo regresaba. Regresé al rancho con la certeza de que todo había sido calculado para que yo no tuviera a nadie. El jueves tomé la decisión de intentar salir por mi propio pie. Salí por el portón con el teléfono en el bolsillo y caminé por la brecha de tierra. Caminé durante horas, bajo el sol, deteniéndome cada tanto cuando las rodillas protestaban, buscando señal, buscando algún vehículo que pasara. Los caminos de tierra se dividían en bifurcaciones sin señal. Seguí caminando hasta encontrar una carretera secundaria, donde finalmente pasó un vehículo que se detuvo. Era un hombre del ejido que me llevó de regreso al rancho porque yo no tenía a dónde más ir, no tenía dinero encima, no tenía identificación en el bolsillo, y mis piernas ya no daban para más. No fue inmediato reconocer la derrota, pero era la única decisión sensata en ese momento. Esa noche, mientras calentaba frijoles en el fogón, entendí todo. No era un malentendido. No era una emergencia. Esto había sido planeado desde antes de que saliéramos de Monterrey. Los documentos notariales firmados sin leerlos bien. Las llaves de la caja fuerte desaparecidas. Mi teléfono que aparecía y desaparecía. La señal cortada en el rancho. Don Aurelio convenientemente fuera. Cada pieza en su lugar. Cada obstáculo puesto con anticipación.
Me abandonaron, no me dejaron, no me olvidaron. Me abandonaron con toda la intención del mundo. Mi propio hijo me había traído a este rancho como quien lleva a un perro viejo al campo cuando ya no lo quiere en casa. Me senté en el piso de la cocina y ahí, en ese piso de cemento frío, lloré. No como cuando murió Carmen Lucía. Ese llanto era de tristeza, este era de algo más oscuro, el llanto de quien descubre que el amor que creyó tener no existió nunca de la manera en que él lo imaginó. Lloré hasta que no pude más. Luego me levanté con esfuerzo, serví los frijoles en un plato y me los comí de pie, en silencio. Esa noche no lloré más. Me prometí que no volvería a hacerlo. El llanto gastaba energía que iba a necesitar para otra cosa, para sobrevivir, y luego, quizás, para algo más. Los días siguientes los organicé con disciplina. Racioné la comida, medí el agua, mantuve el fogón encendido solo el tiempo necesario. Tuve 2 días de fiebre baja que me asustaron porque estaba solo y no había nadie a quien llamar. Me envolví en cobijas y esperé. Pasó. Pasé casi 3 semanas en ese rancho. Los días se volvieron iguales, como si el tiempo hubiera dejado de importar. Suficientes para entender, sin ninguna duda posible, que lo que me habían hecho no era un descuido. Era abandono. Y el abandono, cuando viene de un hijo, es el tipo de traición que no tiene nombre exacto en ningún idioma, porque ningún idioma quiso crearlo. Y lo peor aún estaba por llegar, hasta que un día alguien apareció. Hay una dignidad que uno cree que nadie puede quitarle, hasta que la vida te pone en un lugar donde tienes que pelear por ella cada mañana con las manos vacías. Llevaba 17 días en el rancho cuando llegó don Hilario, pero antes de hablar de él, necesito hablar de esos 17 días, porque sería demasiado fácil saltárselos. El 8º día se acabó el agua embotellada. Bajé al pozo a revisar. La bomba manual funcionaba, el agua subía turbia. La dejé reposar en cubetas, la herví, la colaba con un trapo limpio doblado en 4. Así bebí agua esos días, hervida, tibia, colada con trapo. El día 11 se terminaron las latas de comida preparada. Quedaban frijoles secos, arroz, sal, aceite y una bolsa de harina. Aprendí a hacer tortillas de nuevo, algo que no hacía desde que era muchacho, y mi madre me enseñó, cuando no había otra opción que aprender rápido. Las primeras me salieron crudas por el centro. Las siguientes fueron mejorando. Cuando uno tiene hambre de verdad, aprende rápido. En el patio trasero había una milpa abandonada con algunas mazorcas secas. Las desgrané. Herví los granos durante horas hasta que aflojaron. No sabían a nada especial, pero llenaban. El día 13 fue el más difícil. La sal se había terminado, el arroz también. En el corral había un costal de alimento para animales, una mezcla de granos secos y salvado que don Aurelio usaba para las gallinas. Al principio resistí. Me senté frente a ese costal diciéndome que no había llegado a ese punto. Pero el hambre es más honesta que el orgullo, y el orgullo no alimenta. Tomé un puñado, lo herví con agua del pozo y me lo comí, no como un animal, sino como alguien que ya no tenía otra opción. Lo que jamás imaginé hacer en mi vida, lo hice en silencio, solo, en mi propio rancho. También había 2 gallinas sueltas en el patio. El mismo día 13, atrapé una. Hacía décadas que no mataba a un animal para comer. Mis manos recordaron cómo se hacía, aunque mi cabeza hubiera preferido olvidarlo. Así fue como terminé viviendo como un animal, no como exageración. Lo digo porque es exactamente lo que pasó. Dormía en un catre con cobijas que olían a humedad. Me lavaba con agua fría de cubeta. Comía lo que encontraba. Mis ropas eran 2 mudas de ropa casual y una chamarra delgada que no alcanzaba para las noches frías del campo. Las noches eran las más difíciles. El frío entraba por las grietas de adobe. Me ponía toda la ropa encima,
Me envolvía en cobijas hasta cubrirme la cabeza. Aún así había noches en que el temblor no me dejaba dormir. No solo de frío, de ese miedo primitivo que tiene el cuerpo cuando está solo en la oscuridad y sabe que si algo malo pasa, no hay nadie que venga. Una noche escuché ruidos afuera, pasos o algo entre los matorrales. Me quedé quieto en el catre, sin encender la vela, escuchando. Los ruidos pararon. Nunca supe qué eran. Esa noche pensé en Carmen Lucía. No con tristeza, sino como conversación interna, como si ella siguiera en algún lugar donde las palabras todavía llegan. Le dije que tenía razón, que lo sentía, y luego le dije algo más, que no iba a morirme ahí, que no iba a darle a Tomás esa comodidad. Me lo dije en voz alta, en la oscuridad del cuarto, con la voz ronca de hombre que no ha hablado con nadie en días, como quien hace un juramento. Y los juramentos, cuando uno ha visto lo que ha visto, se dicen con un peso diferente, con la seriedad de quien sabe que quizás no tenga demasiadas oportunidades de cumplirlos. El día 15 empecé a fallar físicamente. Me dolía el pecho con una presión sorda que aparecía por las mañanas. Las piernas se me hinchaban, tenía mareos al levantarme rápido. Tuve que sostenerme del marco de la puerta con las dos manos una mañana, esperando que el cuarto dejara de girar. Me senté ese día en el patio con el sol en la cara y me permití evaluar la situación con frialdad. Mis propiedades, firmadas o en proceso. Mi casa en Monterrey, fuera de mi control real. Mi dinero en el banco, accesible para Tomás. El rancho donde estaba, sin que nadie supiera que yo estaba aquí en estas condiciones. Nadie me buscaba. Eso era lo más helador de todo. El día 16 no me levanté del catre hasta el mediodía. Comí un poco de arroz hervido sin sal, sentado en el borde del catre, mirando el piso de cemento. Y fue en ese punto cuando hice algo que no había hecho desde niño. Recé. No de la manera formal, sino de la manera en que se reza cuando ya no queda nada más que pedir. Solo un hombre en un cuarto solo, con la cabeza agachada, pidiendo en silencio que alguien llegara antes de que fuera tarde. Al día siguiente, el 17, escuché el ruido de una camioneta. No me moví de inmediato. Había aprendido a no ilusionarme, pero el motor se acercó, se detuvo, y luego escuché pasos en la brecha y una voz ronca de hombre de campo. ¿Hay alguien? Don Eusebio. Salí al patio con las cobijas sobre los hombros, los pies en guaraches viejos, el pelo sin peinar y la barba de más de 2 semanas. Un hombre de unos 60 y tantos años, delgado, con sombrero de palma y botas de trabajo, junto a una camioneta blanca llena de polvo. Me miró y en su cara pasaron varias cosas. Reconocimiento, sorpresa y luego algo parecido a una furia controlada. «Dios mío, don Eusebio», dijo despacio, «¿qué le hicieron?» «Don Hilario Cruz, vecino del ejido vecino. No éramos amigos cercanos, éramos vecinos de rancho, de esos que se saludan con respeto y se ayudan cuando hace falta, porque en el campo esa es la ley no escrita». «Don Hilario», dije, y mi voz sonó rasposa de no haberla usado en días. «Llevo días tratando de pasar por aquí», dijo. El camino del lindero estaba cerrado con un candado nuevo que no era el de siempre. Tuve que rodear por la carretera principal para poder entrar. «¿Desde cuándo está usted aquí solo?» 17 días, dije. Cerró los ojos un momento. Los abrió. «Entre», dije. «Tengo que contarle algo». Hasta que un día alguien apareció. Y ese alguien no llegó solo a salvarme la vida. Llegó a contarme todo lo que yo todavía no sabía sobre lo que Tomás y Verónica habían hecho mientras yo estaba aquí sobreviviendo. La traición más grande no es la que te da un extraño, sino la que construyó, ladrillo por ladrillo, alguien que comió en tu mesa y durmió bajo tu techo. Don Hilario no entró a la casa de inmediato. Primero fue a su camioneta y sacó una bolsa de tela.
Adentro había pan, 2 latas de sardinas, café molido y 1 litro de leche. Lo puso todo sobre la mesa sin decir nada, con la naturalidad de hombre de campo que no espera que le agradezcan lo básico. Prendió el fogón, puso agua a calentar. Me sirvió café. Luego se sentó frente a mí y me miró con esa atención tranquila de quien está dispuesto a escuchar sin prisa. Le conté todo, desde la muerte de Carmen Lucía, desde la llegada de Tomás, los documentos notariales, la notaría, el viaje, el abandono. Lo conté con orden y con calma, porque para ese momento ya no tenía lágrimas, sino una claridad fría. Don Hilario escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tomó su taza con las 2 manos y guardó silencio. Don Eusebio, dijo al fin, lo que le voy a decir es difícil, pero usted tiene derecho a saberlo. Asentí. Hace como 3 semanas, un hombre vino al ejido preguntando por los linderos de este rancho. Llevaba papeles. Le dije que eso se arreglaba con el dueño, que era usted. Me dijo que usted ya le había cedido la administración, que era su hijo. Siguió viniendo. Trajo a un ingeniero a levantar medidas del terreno. Anduvieron aquí adentro sin pedirle permiso a nadie, porque nadie había. Yo los vi desde el lindero, pero no tenía con qué pararlos si traían papeles. ¿Qué papeles? Eso no lo sé exactamente. Pero un conocido mío que trabaja en el registro público del municipio me dijo algo que me hizo venir a buscarlo. Al parecer, este rancho está en proceso de ser transferido a nombre de una empresa, no a nombre de su hijo directamente, a nombre de una empresa. El café me quemó la garganta al tragarlo. ¿Una empresa? Así me dijeron. Mi conocido me dijo que los documentos tenían sus firmas, don Eusebio, las suyas, recientes, los documentos notariales que firmé, los contratos de cesión mezclados entre otros trámites cotidianos que yo ya estaba acostumbrado a firmar sin revisar uno por uno. Ahora entendía lo que realmente eran. No había firmado una medida de protección. Había firmado la transferencia de mi propio rancho, la casa en Monterrey. Dije, y no era pregunta sino la pieza siguiente que encajaba sola. Don Hilario asintió despacio. No lo sé de primera mano, pero si hicieron esto aquí, don Eusebio, es porque en la ciudad hicieron lo mismo o peor. Me levanté de la silla, caminé hasta la ventana. El patio afuera seguía igual, el mismo rancho de siempre. Pero ya no era el mismo. Pensé en el dinero, tenía 2 cuentas, una de ahorro con alrededor de 850,000 pesos que Carmen Lucía y yo habíamos guardado con décadas de disciplina. Una de inversión con unos 320,000 pesos más. Tomás tenía acceso a la primera porque años atrás lo había registrado como apoderado de la cuenta, con facultades para operar en mi nombre. En ese entonces me pareció lo más natural del mundo. ¿Tiene usted manera de comunicarse con alguien de confianza?, preguntó don Hilario. Tenía un abogado, el licenciado Castañeda. Nunca pude hablar con él desde que llegué aquí. Le presto mi teléfono. Uso una antena externa en la camioneta. Salimos al patio. Don Hilario conectó su teléfono al cable de la cabina. Marqué el número del licenciado de memoria. Esta vez contestó al tercer timbre. Bueno, su voz. Esa voz grave de hombre serio que conocía desde 30 años me golpeó en el pecho con una fuerza que no esperaba. Licenciado, soy Eusebio Navarro. Don Eusebio, ¿dónde está usted? En el rancho. Solo. Llevo 17 días aquí. Silencio largo. Escúcheme bien. He estado intentando localizarlo desde hace 2 semanas. Su hijo me llamó para decirme que usted había decidido cambiar de representante legal. Me dio una dirección de correo que supuestamente era suya. Yo no hice eso. Lo supuse, por eso seguí buscándolo. Pausa. Don Eusebio, hay movimientos en sus cuentas bancarias que no cuadran. ¿Cuánto? De la cuenta de ahorro, en 3 retiros en 10 días, salieron 700,000 pesos.
transferidos a una cuenta que estoy investigando. 700.000 pesos, de 850.000 que había, en 10 días, mientras yo comía grano hervido y agua turbia en este rancho. Don Eusebio, ¿necesita atención médica? Necesito justicia, licenciado, dije. ¿Puede ayudarme? El licenciado Castañeda exhaló con una firmeza que era casi un golpe sobre la mesa. Llevo 15 días esperando esta llamada. Ya tengo el camino trazado. Descanse unos días, recupérese, y venga a mi oficina en cuanto pueda. Tiene cómo moverse. Miré a don Hilario, que esperaba a unos metros sin alejarse demasiado. Sí, dije, tengo cómo. Bien, no le diga a nadie que salió del rancho, a nadie. ¿Entendido? Entendido. Don Eusebio, lo que hicieron tiene nombre legal, tiene consecuencias penales, y vamos a hacer que esas consecuencias lleguen hasta donde tienen que llegar. Colgué. Me quedé parado en el patio, con el sol de la tarde cayendo sobre la tierra seca, mirando el horizonte donde los cerros se ponían dorados. Pensé en Tomás, en Verónica, en los documentos firmados, en el dinero que ya no estaba, en los 17 días diseñados para mí con tanta precisión, y algo dentro de mí se reorganizó. Como cuando un hombre que carga algo muy pesado en posición incorrecta de pronto lo acomoda bien sobre los hombros y descubre que puede cargarlo después de todo. Ese día dejé de sentir dolor y empecé a pensar en justicia. Don Hilario me llevó esa noche a su rancho. Su esposa me dio de cenar y me preparó un catre limpio. Me bañé con agua caliente por primera vez en 17 días. Me senté a la mesa con gente que me llamaba por mi nombre. Esa noche dormí de un tirón. El sueño de quien ha tomado una decisión y ya no tiene miedo de lo que viene, porque lo que venía era distinto a todo lo que Tomás esperaba. Lo que venía era yo. Aquí no regresan los que abandonan, y esa no es una amenaza de hombre amargado, sino la conclusión natural de quien aprendió, demasiado tarde, pero no demasiado, que la justicia no llega sola, sino que hay que construirla con la misma paciencia con que otros construyeron la traición. 3 días después de que don Hilario me encontrara, llegué a la oficina del licenciado Castañeda. Su esposa me había cuidado como si fuera de la familia, me había dado de comer bien, y mi cuerpo, aunque todavía protestaba, ya respondía. Llegué con ropa prestada de don Hilario, con la barba de casi 3 semanas y los ojos de quien no ha dormido bien en mucho tiempo. El licenciado me esperaba en la puerta. Me dio la mano con las 2 suyas, ese apretón doble que los hombres serios reservan para los momentos que lo merecen, y me hizo pasar sin más palabras. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa. La reconocí de inmediato, el mismo tipo de carpeta que Tomás había puesto sobre la mesa de mi comedor semanas atrás. Pero esta era diferente. Esta la había armado el licenciado Castañeda, y adentro no había trampas, sino evidencia. Me la explicó durante 2 horas. Los documentos notariales que firmé incluían, entre las páginas que no leí con atención, escrituras de cesión de derechos sobre el rancho a favor de una sociedad anónima. Esa sociedad había sido registrada meses antes de la muerte de Carmen Lucía, usando documentos que yo mismo había firmado sin sospechar, mezclados entre trámites cotidianos que ya estaba acostumbrado a firmar sin revisar uno por uno. Tomás había llevado esos papeles a un notario diferente al que yo conocía, y con mi propia firma había constituido una empresa diseñada para absorber mis bienes de manera legal, progresiva y casi invisible. 3 semanas antes de que Carmen Lucía muriera, cuando su madre todavía estaba viva, cuando ella todavía le tomaba la mano y lo llamaba hijo. El licenciado dejó eso en el aire un momento sin comentarlo. No hacía falta. La sociedad tenía 2 socios, Tomás Navarro, con el 49%, y Verónica Ibarra, con el 51%. Verónica era la mayoría. Verónica era quien realmente controlaba la operación. Tomás era el rostro,
la voz, el hijo que yo reconocía. Pero detrás de él, tomando las decisiones reales, había estado siempre ella. Carmen Lucía lo había sabido, desde el principio. Si te vas con ellos, no regresarás. No había dicho, si te vas con él. Había dicho, con ellos, 2 personas. Y yo, en mi ingenuidad, nunca había reparado en ese plural. El licenciado me presentó entonces el panorama completo. Los 700.000 pesos retirados de la cuenta de ahorro, de los 850.000 que Carmen Lucía y yo habíamos reunido con décadas de trabajo, transferidos a una cuenta de Verónica en otro banco. El rancho, valuado en alrededor de 2.800.000 pesos, con documentos de transferencia avanzados, pero aún no consumados. La casa en Monterrey, que construí ladrillo por ladrillo durante 11 años y que el mercado valuaba en más de 4 millones de pesos, ya en proceso de venta por debajo de su valor real para que el dinero se moviera rápido. Una casa de más de 4 millones de pesos, ahorros de toda una vida que superaban los 900.000. El rancho de mi padre, todo lo que Carmen Lucía y yo construimos juntos durante 50 años. Todo documentado, todo rastreable. ¿Podemos detener la venta de la casa?, pregunté. Ya está detenida, dijo el licenciado. Desde que usted me llamó, presenté la medida cautelar ante el juez. Pude hacerlo de inmediato porque conservaba el poder notarial general que usted me otorgó hace años y que Tomás nunca logró revocar formalmente. Ninguna transacción sobre sus propiedades puede realizarse mientras el proceso esté abierto. La inmobiliaria ya fue notificada. Cerré los ojos un momento. Los abrí. ¿Y el dinero de la cuenta? Eso es más complejo, pero no imposible. Hay una denuncia penal presentada por abuso de confianza, fraude mediante manipulación de documentos notariales y abandono de persona mayor en condición de vulnerabilidad. Este último cargo es importante, don Eusebio. Lo que le hicieron en ese rancho tiene nombre en el Código Penal, y tenemos testigo, don Hilario. El hombre que llegó al rancho y me encontró con 17 días de barba, ropa sucia y alimentándome de lo que quedaba. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Ahora usted descansa, recupera fuerzas y me deja trabajar. Hay citatorios ya emitidos para Tomás y para Verónica. El notario que autorizó los documentos está también bajo investigación. Estas cosas toman tiempo, don Eusebio. La justicia en este país no es rápida, pero sí llega cuando se construye bien el camino. Asentí. Salí de esa oficina diferente a como entré, no eufórico, no vengativo, sino con algo más sólido, la sensación de quien tiene los pies en tierra firme después de mucho tiempo en suelo movedizo. Lo que siguió fueron semanas de proceso legal. Tomás fue citado 3 veces. Las primeras 2 no se presentó, la tercera sí fue, con un abogado que resultó no estar a la altura de lo que enfrentaba. Verónica contrató a otro, más caro, más agresivo. Pero los registros bancarios eran claros. Cada transferencia, cada fecha, cada monto, y los documentos notariales irregulares hablaban solos. Yo regresé a mi casa de Monterrey 2 semanas después. El licenciado gestionó el acceso con la autoridad del proceso judicial. Entré por la puerta de mi propia casa con una orden firmada por un juez. La casa había sido parcialmente vaciada. Varios muebles faltaban. La vajilla de Carmen Lucía ya no estaba en el aparador. Hice el inventario con calma, punto por punto, y se lo entregué al licenciado para sumarlo al expediente. Me quedé parado en el centro de la sala vacía y respiré profundo. La casa seguía siendo mi casa. Las paredes eran las mismas. La luz entraba por la misma ventana. El patio todavía tenía las plantas de Carmen Lucía, algunas muertas ya, otras sorprendentemente vivas, resistiendo con esa terquedad callada de las cosas que fueron plantadas con amor. Empecé a regar las que quedaban esa misma tarde.
Los meses que siguieron los viví con una disciplina que no había tenido en mucho tiempo. Me levantaba temprano, iba a las citas con el licenciado, caminaba por el barrio, visité vecinos que me recibieron con esa calidez de la gente que se alegra de que alguien siga vivo y de pie. Y fui construyendo, poco a poco, lo que Tomás pensó que me había quitado para siempre: mi vida. El proceso legal avanzó. Los cargos por fraude y manipulación de documentos notariales se sostuvieron. El dinero retirado fue rastreable en su mayoría y el proceso de restitución comenzó, lento pero concreto. El rancho quedó con una anotación preventiva que bloqueaba cualquier transacción hasta la resolución final. La sociedad que constituyeron usando mis propias firmas fue impugnada legalmente, porque los documentos que la sustentaban habían sido obtenidos con engaño y sin consentimiento informado. El día que Tomás salió de una de esas audiencias y me vio esperando en el pasillo del juzgado, sentado en una silla con mi saco de siempre y mis manos sobre mis rodillas, nuestras miradas se cruzaron durante unos segundos. No le dije nada, no hice ningún gesto, no hizo falta, porque en esos segundos él vio lo que yo había decidido ser desde aquella noche en el rancho. Un hombre que no se rindió, un hombre que resistió, un hombre que todavía estaba de pie. En ese momento yo todavía no entendía todo lo que esa decisión de él iba a provocar, pero lo entendería pronto. Regresé a mi casa esa tarde, calenté café, me senté en el patio junto a las plantas de Carmen Lucía, las que habían sobrevivido, y tomé mi café despacio, mirando cómo el atardecer cambiaba el color de las paredes de la casa que tardé 11 años en construir, que no era mía solamente por los papeles, sino por cada uno de los 50 años que viví dentro de ella. Si te vas con ellos, no regresarás, me había dicho Carmen Lucía. Pero yo regresé, no victorioso ni intacto, con cicatrices nuevas y con un conocimiento sobre la naturaleza humana que habría preferido no tener. Regresé más viejo, más cansado, con algunas cosas perdidas que no iban a volver. Pero regresé, y eso, después de todo lo que pasó, era suficiente. Era más que suficiente. Aquí no regresan los que abandonan, pero yo sí.